Grabar. Buenos días. Hoy la clase en la clase de hoy vamos a terminar un tema de fotosíntesis que había quedado pendiente, como era la fotorrespiración, y vamos a comenzar un nuevo tema, aunque este nuevo tema sobre comunicación celular no va a ser cubierto en el examen parcial de la semana que viene. Pero tenemos muchas horas que cubrir y decidí pues comenzar el nuevo tema esta semana porque es un tema pues, bastante largo. Vamos a tener en este tema sobre comunicación celular unas intervenciones de ustedes, unos seminarios de ustedes, aparte de las intervenciones del docente en las diapositivas que vamos a ver hoy y el miércoles. Entonces, bien, entonces vamos a empezar a cubrir el... Dime, Valeria, si se ve. Sí se ve, biólogo. Ok. Ok. Entonces, en las clases pasadas habíamos visto que la fotosíntesis, que es el tema que nos está afectando, es ejecutada a nivel de la célula vegetal, tanto bacteriana como de las plantas superiores, que tenemos dos procesos importantes, que son las reacciones que requieren luz, que son los fotosistemas 1 y 2 que están viendo en pantalla, el fotosistema 2 que vemos a la izquierda, ambos asociados a la membrana del tilacoide. El fotosistema 2 recibe la energía luminosa. En ese proceso hay una enzima que descompone el agua y la transforma en un electrón que se desprende, hidrógeno que se acumula dentro del tilacoide y oxígeno que se va a desprender. El electrón que es elevado puede ser captado por los carotenoides, por la clorofila B, pero eventualmente va a ser transferida la energía a la clorofila A, que es el elemento verde oscuro que están viendo en la imagen. Ese electrón es captado por un receptor, en este caso P680, que no aparece en pantalla, pero bueno, no importa. Lo importante es que hay un electrón que capta en una longitud de onda determinada y eleva el electrón y luego lo hace descender por una cadena de transporte de electrones en cuyo proceso pues se va produciendo iones hidrógeno que se bombean al interior del tilacoide. Esta concentración de iones hidrógeno es fundamental para la producción de ATP, que es el elemento, uno de los elementos que se requieren para la síntesis de carbohidratos. Este electrón que transcurrió por la cadena de transporte de electrones es transferido a la clorofila A en el fotosistema 1, que es un sistema aparte del fotosistema 2, está localizado en un sitio distinto, capta energía y aquí va a estar un aceptor de electrones diferente, un P700, que igual va a elevar el electrón, la energía es captada ya sea por la clorofila A directamente o la clorofila B o los carotenos y transferida a la clorofila A finalmente. Ese electrón se eleva, luego es transferido por la cadena de electrones y aquí no se va a formar ATP, se va a formar NADP. El NADP se va a unir a un hidrógeno y va a formar NADPH. Estos dos elementos, estas dos moléculas cargadas de energía, NADPH y ATP, son las que son requeridas por el ciclo de Calvin para la síntesis de carbohidratos. Entonces,
vemos aquí, para finalizar, que los hidrógenos que están contenidos dentro del telacoide van a fluir por la ATP sintasa, como si fuera una acuaporina, pero en este caso es una molécula especial de proteína cuya función es usar el potencial de estos hidrógenos que van fluyendo para la síntesis de ATP en función de ADP y de fosfato. Ok, entonces ya abandonamos los sistemas de luz y vamos entonces al ciclo de Calvin. En el ciclo de Calvin, pues tenemos una enzima que es la mayor enzima que existe en el planeta. Se llama la ribosa 1,5-bifosfato sintasa, que es o rubisco, que es la que fija el CO2 a la ribosa 1,5-bifosfato y forma una molécula de 6 carbonos. El riboso 1,5-bifosfato tiene 5 carbonos, unido al CO2 se forma una molécula de 6 carbonos inestable que enseguida se va a dividir en dos moléculas de ácido fosfoglicérico. Esta molécula de ácido fosfoglicérico se le une ATP, NADPH, que ya lo vimos que de dónde venía, y va a formar gliceraldehído 3-fosfato, que uno de ellos sale del ciclo y es el que va a formar la glucosa, dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, va a formar una molécula de glucosa, y los otros 5 circulan de nuevo se usa un ATP para formar la ribosa 1,5-bifosfato, y el ciclo se repite. Entonces, ¿cuál es la clave de todo esto? La rubisco. La rubisco es la enzima que cataliza la fijación de CO2 a la ribosa 1,5-bifosfato. Pero esta molécula de rubisco, vamos a ver que tiene una serie de limitantes. El primero es que la molécula no distingue del CO2 al oxígeno. Y eso es un problema, ¿no? Porque supuestamente la molécula debe recibir CO2, fijarlo a la ribosa 1,5-bifosfato y formar entonces el ácido fosfoglicérico. Pero el oxígeno, cuando está presente en alta concentración, se fija al centro activo de la molécula y disminuye la producción de fotosíntesis. Se dice, eso no, está bien, no se explica bien por qué en la evolución de las plantas la rubisco tiene este inconveniente de que no distingue el oxígeno del CO2. Y una hipótesis que se ha planteado es que cuando la rubisco surgió hace más de 1.000 millones de años, la atmósfera terrestre no tenía oxígeno. ¿De dónde vino el oxígeno que tiene la atmósfera hoy en día? Valeria, ¿se te ocurre? De la fotosíntesis de las De plantas la primitivas. fotosíntesis, exactamente. O sea, originalmente la atmósfera de la Tierra era una atmósfera reductora, no había oxígeno. A partir de que la fotosíntesis empieza a desarrollarse, empieza a acumularse el oxígeno. Entonces, cuando la rubisco se estructura, al no haber oxígeno, simplemente no hay problema. Pero hoy en día sí constituye un problema, y cuando la concentración de oxígeno se eleva, la rubisco deja de funcionar, porque se llena de oxígeno, se oxida, y hasta que el oxígeno no sale, el CO2 no puede ingresar. ¿Cuándo sucede esto? Bueno, cuando los estomas se cierran, porque normalmente sale el sol, los estomas se abren, entra aire con CO2 dentro del mesohilo de la célula, de la hoja. eh, el CO2 pues eleva su concentración y eh, empieza la rubisco a funcionar, pero ella produce oxígeno y ese oxígeno debe liberarse a través de los estomas junto con el agua. De tal manera que el estoma abierto permite la entrada de CO2 y la salida de agua y de oxígeno. Pero cuando los estomas se cierran, pongamos que hay un sol muy intenso, la planta empieza a perder mucha agua y los estomas deben cerrarse. En ese caso, el oxígeno se sigue produciendo por las reacciones del fotosistema 2, pero la
la ribulosa, la rubisco se une, entonces más al oxígeno que al CO2 y deja de funcionar. Entonces, ¿cómo parar? Piense que esto puede funcionar también como un mecanismo de control. Aquí vemos que también la rubisco puede ser afectada por la concentración de ácido fosfoglicérico, de ATP, carboxirabinol 1-fosfato y un inhibidor nocturno, por el pH, por la rubiscoactivasa, el magnesio, el CO2 y el oxígeno, y la luz. La luz es requerida para que la rubisco funcione. Es decir, todo lo que estamos viendo en pantalla hace falta para que la rubisco funcione. La rubiscoactivasa es una enzima que libera el centro activo de la rubisco de un montón de cosas, del CO2 y el oxígeno. Claro, cuando el CO2 no hay problema, porque la rubisco lo pega y ya se libera el centro activo de la enzima, porque el CO2 se une a la ribulosa 1,5-bifosfato y forma la molécula de 6 carbono inestable, que eventualmente va a dar origen a las dos moléculas de ácido fosfoglicérico. Pero cuando el oxígeno está pegado, y hay otras cosas que se le pegan también al centro activo de la rubisco. Entonces, la rubisco activasa es una enzima que compensa estos procesos. Entonces, vemos que la cuestión es complicada, los sistemas de regulación de la rubisco, y obviamente no forman parte de este curso, tendríamos que ver un curso de fisiología vegetal para poder estudiar esto en detalle, pero solamente entiendo que este curso de biología molecular inicial es una exposición de temas que ustedes tienen a su disponibilidad y que eventualmente lo ampliarán en otras materias o eventualmente inclusive harán posgrado sobre estas materias. Pero la diversidad de temas es tan grande que estamos tocando que apenas podemos salpicar con información. Pero bueno, lo importante es que ustedes están al día con estas cosas que constituyen temas interesantes de la fisiología vegetal. Entonces, cuando la rubisco se ve inactivada por el oxígeno, va a suceder un proceso que se llama fotorrespiración. Aquí vamos a verlo más grande. Me imagino que lo están viendo, ¿verdad, Julia? Julia. Sí, ya lo- Ok, vamos a ponerlo más grande. Bien. Entonces, eh, la fotorrespiración solamente ocurre en las plantas C3. Recuerden que las plantas C3 son típicas de ambientes de poca intensidad luminosa, alta disponibilidad de agua, típica de ambientes y temperaturas moderadas, ¿no? Típicas de ambientes de países templados. Son las plantas C3. Las plantas C4 son más bien plantas que predominan en los trópicos, y las plantas CAM, las que tienen metabolismo de ácido las crasuláceas, son típicas de ambientes desérticos. Los cactus, las piñas, las crasuláceas son plantas que tienen este tipo de metabolismo que ya lo estudiamos en la clase pasada. Las plantas C4 y con metabolismo de las crasuláceas no tienen fotorrespiración. Ella, la rubisco, no está expuesta a el ambiente donde el oxígeno es importante y por lo tanto no hay fotorrespiración. Entonces, vamos a ver este proceso solamente en las plantas C3. Entonces, dice que en planta C3 la enzima rubisco no solamente cataliza la carboxilación de la ribulosa 1,5-bifosfato, sino también su oxigenación. Estos dos procesos dependen de las concentraciones relativas de CO2 y oxígeno, de la temperatura de la hoja y de la luz. Entonces, bajo condiciones de, por ejemplo, 20% de oxígeno, 0,035% de CO2, que es la concentración normal de CO2 en la atmósfera, y 20 grados centígrados, 2 de cada 10 moléculas de rubisco de ribulosa bifosfato serán oxigenadas en lugar de carboxiladas.
la reacción de oxigenación produce fosfoglicolato que se desfosforila a glicolato. Entonces vamos a ver esto arriba. Vemos arriba el ciclo de Calvin normal, donde yo tengo pues ATP y NADP disponible. Normalmente la ribosono 5-bifosfato se une al CO2 y me da ácido fosfoglicérico que se une al ATP y luego se une a la NADPH y termina produciendo CH2O, que son los carbohidratos, ¿verdad? Tenemos que una parte de ellos se desprende para producir la glucosa y una parte continúa para reconstituir la ribosono 5-bifosfato. Este es el ciclo de Calvin normal. Pero ¿qué pasa cuando tenemos estas 10 ribosono 5-bifosfato y 2 se oxigenan? Ellas forman a nivel del cloroplasto, fíjate que estoy hablando a nivel del cloroplasto, donde está el oxígeno en abundancia. Entonces me forma el fosfoglicolato, que es LLP, que desfosforila y me da 2-glicolato. Este glicolato sale del cloroplasto y se va ¿a dónde? A los peroxisomas. Si viéramos la imagen de la estructura del cloroplasto, veríamos que tanto la mitocondria, que está aquí abajo, ya vamos a llegar a ella, como los peroxisomas, están cerquita. Están los cloroplastos, los peroxisomas y la mitocondria cerquita uno del otro. De tal manera que estos procesos de difusión se pueden dar. Entonces, ¿qué ocurre con el glicolato? El glicolato desfosforilado entra al peroxisoma, allí se une al oxígeno y forma peróxido de hidrógeno. Los peróxidos enseguida son descompuestos por la catalasa en agua y oxígeno, pero ya fuera del cloroplasto, ¿no? El GLX es el glioxilato, que es producto de la oxigenación del glicolato. Dice, el glicolato se metaboliza posteriormente en los peroxisomas y las mitocondrias, en las que el glioxilato, LX, que lo vemos aquí, y los aminoácidos glicina y serina juegan un papel importante. Entonces vemos que el glioxilato, GLX, se me une al el glutatión y me da GLI, que es la glicina, y la glicina pasa a la mitocondria. Por otra parte, el glioxilato puede pasar directamente a formar glicina o puede formar serina. La serina, a su vez, puede unirse con el NADH y me forma LR, que es glicerato, y el glicerato se devuelve al cloroplasto. Bien, pero cuando la glicina pasa, a ver, ¿cómo lo pongo? Claro, se me corrió. Vamos a moverlo un poquito. Bien, aquí lo vuelvo a ampliar. Ok, entonces la glicina pasa a la mitocondria. Aquí la glicina pierde un nitrógeno, una amina, se desamina, pierde un CO2, se une a me da un NADH que pasa al peroxisoma y aquí se vuelve a convertir en serina. La serina se devuelve al peroxisoma. Entonces, estos son ciclos que se están dando a nivel de los tres organelos, cloroplasto, peroxisoma y mitocondria, y vemos que circulan las sustancias entre ellos. Ahora, ¿cuál es el efecto de esto? Bueno, yo tengo producción de CO2 y producción de nitrógeno cuando el oxígeno me está oxidando la rubisco. Este CO2 puede compensar en forma el déficit de CO2 que se está produciendo.
Entonces, realmente este proceso no debería ocurrir porque la rubisco no debería ser sensible al CO2, al oxígeno. Sin embargo, se dice que la molécula de rubisco es sumamente compleja, que no ha habido mutación, en estos 1.000 millones de años no ha habido mutaciones que hayan transformado la rubisco y le haya hecho perder su propiedad de unirse al oxígeno. Bueno, son hipótesis simplemente, realmente no hay una explicación por qué ha sucedido esto, pero claro, todo el tiempo pues los botánicos proponen nuevas ideas para explicar la fotorrespiración, pero la fotorrespiración es una pérdida porque la ribulosa bifosfato debería proseguir para formar más glucosa y lo que está yendo es produciendo este glioxilato o glicolato que luego termina pues en desprender un CO2 que a lo mejor puede, bueno, a lo mejor no, compensa el déficit de CO2 que se está observando y que es el origen del problema, ¿no? Cuando el oxígeno alcanza una concentración determinada, es cuando se produce la oxidación de la ribulosa 1,5-difosfato porque la enzima no reconoce, eh, no se une al oxígeno, al CO2 de manera tan eficiente. Bien, aquí vemos como un gráfico de la captación, asimilación de CO2 contra la concentración de CO2. Vemos que no empieza en cero. Es decir, a cero concentración de CO2, mejor dicho, a, digamos, unos 50 micromoles por mol de aire, la asimilación es cero. Eso es debido a que tenemos respiración celular, está consumiendo el CO2, asimilación la medimos como formación de glucosa. O sea, el CO2 se transforma en glucosa. Entonces, ¿qué ocurre por debajo de 50? La respiración de la planta, la fotorrespiración, están consumiendo glucosa. Entonces, la planta no logra producir suficiente glucosa como para compensar la que se está consumiendo por respiración y fotorrespiración. Entonces, por eso es que el cero asimilación está en 50. Por encima de 50 micromoles de CO2 por mol de aire, empieza a subir, en la medida que aumenta la concentración de CO2, pues también aumenta la producción, la asimilación, la producción de glucosa, pero llega un momento en que se satura. Es decir, la ribulosa, la rubisco, eh, al principio, lo veíamos en las reacciones enzimáticas, ¿se acuerdan? Cuando vimos el cálculo del coeficiente de Michaelis-Menten, teníamos una curva parecida a esta, donde la enzima, mientras está en baja concentración, pues ella mientras el sustrato está en baja concentración, la enzima pues está disponible hasta que llega un momento en que toda la enzima está siendo utilizada al mismo tiempo. Ya por supuesto el CO2 entra, se une a la ribulosa 1,5-difosfato y se desprende de la enzima. Entonces queda la enzima disponible para el siguiente CO2. Pero cuando hay tanto sustrato que no hay, casi no da tiempo a que la enzima esté libre, pues alcanzamos un máximo, ¿no? Solo que aquí el máximo está un poco lejos, pero fíjense cómo la curva empieza a disminuir en velocidad. Entonces, esto es, ya lo sabemos que es producto de que rubisco no hay suficiente rubisco como para poder mantener esta tasa ascendiente casi lineal a bajas concentraciones de CO2. Bueno, aquí las líneas azules y rojas tienen que ver con la limitante de la difusión del CO2 desde el aire hacia la célula y hacia el mesohilo y luego del mesohilo hacia el cloroplasto. Piensen que estos son procesos de difusión, no hay transporte activo.
Entonces simplemente son gradientes de concentración y eso también limita curva, que la curva alcance tu máximo en un punto inferior. Bueno, ya esto lo vimos, mitocondria. Bueno, esto es lo que quería darles de fotorrespiración. Vemos que es un proceso solamente en las plantas C3, porque en las plantas C4, vamos a ver un momentico acá, ellas tienen, en la planta C4 que vemos a la izquierda, las reacciones de luz ocurren en el mesohilo de la planta. El mesohilo es esto. ¿Ven? Aquí tenemos el haz vascular, la planta C4, el haz vascular, donde circula la savia, tiene cloroplastos. En una célula, en una planta C3, no tiene cloroplastos, sino los cloroplastos están solamente en el mesohilo. Pero en una planta C4, el mesohilo tiene cloroplastos y el haz vascular también. Solo que las células del mesohilo funcionan para producir el ácido málico que va a ser difundido hacia la vascular, donde va a ocurrir finalmente la fijación de CO2. Pero aquí el oxígeno es abundante. Sin embargo, aquí no hay rubisco. O sea, no hay fotorrespiración porque donde hay oxígeno en abundancia no hay rubisco. El rubisco todo está aquí en la vascular. Por eso es que las plantas C4 no tienen fotorrespiración. Y aquí les decía que en el cloroplasto vemos que hay aquí no se ve, perdón, en otra imagen sí tenía la mitocondria clarita junto al cloroplasto. Bien, ahora y a la derecha vemos que las plantas que tienen metabolismo hacia las crasuláceas, ellos fijan de día el CO2 porque durante la noche se abren los estomas, se fija el CO2 en forma de ácido málico que se acumula en una gran vacuola y la rubisco está aquí, a la derecha, pero de día no hay... Aquí no hay oxígeno, porque la rubisco está trabajando en función del ácido málico que se desprende. Entonces, al no haber oxígeno, no hay fotorrespiración. ¿Esta parte se entendió? Dime, Alison. Alison, abre el micrófono. Sí, profesor, sí se entendió. Ya va, no te oí, disculpa. Que sí se entendió. Bueno, ok. Entonces vamos a abandonar ya el tema del metabolismo fotosintético energético en general y vamos a pasar al siguiente tema, que es la comunicación celular. ¿Alguien más llegó? Por cierto. Tenemos... ya. Ariel, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Ya, le pongo la asistencia a Ariel. Y bien. Entonces, bueno, nos falta Richard, falta Luigi y falta Fanny. Bien, entonces vamos a compartir. Ok, dime Ariel si se ve. Ahí sí me se ve. Se ve, ¿verdad? Vamos a ponerlo en grande. Ok, entonces el tema, bueno, le puse receptores de membrana del sistema endocrino. Realmente el tema es comunicación celular.
Piensen, un organismo unicelular como un protozoario o una bacteria, ella tiene sus sistemas integrados, pero también hay comunicación, ¿no? De alguna manera, el núcleo está produciendo ARN, ese ARN se está transformando, está permitiendo que surjan las proteínas, que surjan las grasas, que surjan carbohidratos, metabolitos secundarios. La bacteria o el protozoario se mueven, pero es un sistema integrado en una sola célula. Ahora, cuando tenemos organismos pluricelulares, viene surge una necesidad de comunicar unas células con otras, porque ya forman tejidos. Y los tejidos deben funcionar de una manera armónica. Entonces, ¿qué tipo de comunicación existe en las células que permiten esta armonía para que el organismo multicelular funcione, persista, se reproduzca, crezca, se alimente, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a ver que las comunicaciones entre células son de distinto tipo. Algunas son, por lo general, son de tipo químico, aunque hay algunas neuronas que se tocan, que tienen una comunicación física, no química, pero son una rareza. Lo normal es que la comunicación entre células sea de tipo químico. Entonces, vamos a ver que la comunicación entre células es fundamental para asegurar un funcionamiento adecuado del órgano respectivo y del cuerpo del organismo en general. La comunicación se logra por intercambio de sustancias entre células cercanas o distantes. Hay 4 tipos de comunicación. Vemos aquí la directa, los iones y pequeñas moléculas, el movimiento directo a través de las uniones que vinculan el citoplasma de las células adyacentes, ejemplo, los iones que fluyen entre células del músculo cardíaco. También en la célula vegetal habíamos visto los plasmodesmos, que son huecos que existen en la pared celular de las células y comunican una célula con otra. Entonces, hablar de una célula en particular no es exactamente lo correcto porque las células están conectadas por los plasmodesmos. Aquí vemos que el músculo cardíaco es un sinsitio, las células no están completamente bloqueadas, sino que están comunicadas, igual que los hongos. Los hongos, tú tienes un organismo pluricelular, pero que las células no tienen la pared completamente, la membrana completamente cerrada, sino que tienes entonces un gran citoplasma con muchos núcleos. Entonces, la comunicación directa, vimos que hay iones que fluyen entre las células del músculo cardíaco. La sináptica, tengo los neurotransmisores, un axón me libera unas sustancias que son captadas por las dendritas de otra neurona y la difusión de una neurona a través de un espacio angosto, la hendidura sináptica, a una célula que porta los receptores apropiados. La acetilcolina es un neurotransmisor, uno de los tantos neurotransmisores, el ácido glutámico también es otro. La paracrina, hormonas locales. Paracrina es cuando la activación se hace en células muy cercanas. Por ejemplo, la hipófisis tiene 2 lados, el lado anterior y el lado posterior. Entonces yo puedo, hay sustancias que se liberan del lado posterior y activan el lado anterior. Entonces, difusión por medio del líquido extracelular a las células cercanas o distantes que portan los receptores apropiados. Las prostaglandinas, por ejemplo. Las prostaglandinas tienen que ver con el dolor, el acetaminofén, la aspirina, son sustancias, el ibuprofeno, son sustancias que bloquean la producción de prostaglandinas y nos permiten liberarnos del dolor. Y finalmente las hormonas, la comunicación endocrina, transporte en el torrente sanguíneo hacia células cercanas o distantes que portan los receptores apropiados. La insulina, por ejemplo, es liberada por la hipófisis. ¿Y cuál es el receptor de la insulina? Perdón, disculpen. La hipófisis libera una hormona que activa el páncreas.
El páncreas es el que produce la insulina. Y la insulina, ¿cuál es el efecto que tiene, Valeria? A nivel de todas las células, la insulina va a permitir que los pacientes diabéticos, ¿cuál es el problema que tienen? Valeria, abre el micrófono. Sé que es para el azúcar, pero, o sea, le ayuda a que el azúcar pueda entrar a la célula. Correcto. Entonces, todas las células responden a la insulina. Cuando se libera la insulina, las células se hacen permeables al azúcar y el azúcar ingresa de la sangre hacia el interior y al haber azúcar, la mitocondria empieza a actuar y produce ATP. Ese ATP pues, va a ser usado en una serie de procesos. Usualmente, o bueno, puede ser por ejemplo en la huida porque estamos en peligro. Un gran ruido va a producir que la hipófisis, nosotros captamos con el oído, la hipófisis se altera, produce la hormona que activa el páncreas libera la insulina va a actuar a nivel de la célula, aumentando la permeabilidad, pero a nivel del hígado, a ver, ¿se acuerdan qué función tiene la insulina en el hígado? Bueno, si no se acuerdan, el glucógeno se va a descomponer en glucosa, de tal manera que la cantidad de glucosa en la sangre va a aumentar. Bien, entonces aquí vemos pues, los 4 tipos de comunicación que hay entre las células pues las células tienen distintos mecanismos. Siempre, fíjense que todos los párrafos hablan de receptores apropiados. Las células, dependiendo del tejido donde estén, van a tener receptores específicos. Y piensen, por ejemplo, cuando el niño va a nacer. El niño se pone en posición, la cabeza del niño debe estar próxima a la vagina de la madre y muchas veces cuando el niño está en posición, pues hay que esperar unos días a que el niño se mueva y se coloque en posición. Pero una vez que el parto se va a producir, la vagina tiene que distendirse para que el niño pueda salir, ¿verdad? La vagina tiene una abertura muy pequeña, pero cuando el niño va a nacer, la vagina tiene que ampliarse bastantes centímetros para que el niño saque la cabeza y eventualmente el cuerpo completo y salga, ¿verdad? Ahora, la oxitocina es liberada por la hipófisis y actúa a nivel de la vagina solamente. Aunque la vagina es un músculo, pero los receptores de la oxitocina solo están en la vagina, porque los brazos y las piernas o los músculos de la cara son músculos, pero no están respondiendo a la oxitocina, ¿verdad? Ningún músculo empieza a distendirse, ni los brazos ni de las piernas, ni de los pies ni de las manos. Entonces, ese receptor específico está solo en el músculo de la vagina que va a permitir que se expanda para que el niño salga. ¿Ok? Entonces se ve ¿qué significa un receptor? Como aquella estructura en la membrana celular o en el interior de la célula. Vamos a ver que los receptores pueden estar dentro de la célula o en la superficie de la célula. Dependiendo de su naturaleza química, los receptores pues, van a poder actuar a nivel de la membrana o tienen que penetrar dentro de la célula y entonces activan un receptor interno. Pero esos son receptores que pueden atravesar la membrana, que son de naturaleza grasosa, que deriva del colesterol. Los esteroides, por ejemplo, son enzimas, quise decir hormonas, que pueden penetrar a través de la membrana celular y entonces sus receptores están internos en la célula. Bien, eso lo vamos a ver enseguida. Entonces, en los 3 tipos de comunicación a distancia entre células, las células transmisoras liberan mensajeros químicos a través de sus membranas plasmáticas. Luego, recuerden, el aparato de Golgi me produce, perdón, alguien me produce los mensajeros. Si son proteicos, me los producen los ribosomas. Eso luego el aparato de Golgi se encarga de terminarlos, prepararlos, empaquetarlos
y la vacuola que deriva del aparato de Golgi se acerca a la superficie de la célula y expulsa los mensajeros, ¿verdad? Entonces, una vez que están expulsados, pasan a las células receptoras y alteran su fisiología uniéndose a los receptores, que son proteínas especializadas localizadas ya sea en la superficie o en el interior de la célula, como ya les había dicho antes, ¿no? Cuando un mensajero se une a un receptor, la célula receptora responde de manera determinada por el mensajero, el receptor y el tipo de célula. Entonces, repito, cuando un mensajero, una sustancia, se une a un receptor, la célula receptora responde de manera determinada por el mensajero, por el receptor y el tipo de célula. Estas respuestas pueden ser que la célula siga viva o muera. La apoptosis, por ejemplo, puede ser desencadenada, apoptosis en la muerte celular programada, y puede ser desencadenada por un mensajero. Siga vivo o muera, entonces se diferencie, se divida, sintetice sustancias, las secrete, incorpore solutos o macromoléculas, se contrae, aquí un error. Se contraiga, se moviliza y conduzca impulsos eléctricos. Entonces vemos que el hecho de yo recibir una señal me desencadena un conjunto de respuestas que van a depender de la naturaleza bueno, como lo dijimos, la naturaleza del mensajero, la célula que la recibe y el tipo de célula, bueno, el receptor y el tipo de célula, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de la insulina, la hipófisis libera una sustancia que es recibida por el páncreas y el páncreas libera entonces la insulina. Mientras que cuando el cerebelo libera una señal eléctrica que va a través de los axones de fibras rápidas, puede conducir a que yo aparte el brazo de un punto caliente. Toqué por accidente una olla caliente o una estructura que está caliente y automáticamente yo retiro el dedo. Piensen que no tenemos que pensar para que esto ocurra. Son sistemas a nivel de cerebelo, a nivel de sistema nervioso más primitivo. Es el que provee la defensa del organismo. No tenemos que pensar para que esa reacción de retirar el brazo de un punto caliente ocurra. Cada célula tiene diversos receptores, cada uno capaz de unirse a un mensajero específico y estimular una respuesta en particular. Estaba pensando el olfato. Cuando yo huelo algo, ¿dónde están las células receptoras del olfato? Suena estúpido, ¿verdad? Pero dime, Alison. Alison, ¿dónde tenemos las células receptoras del olfato? No, Alison no me quiere abrir el micrófono. ¿Alguien la ayuda? La nariz, prof. En la nariz. ¿Pero en qué parte de la nariz? La nariz tiene una parte externa y una parte interna. Tiene unos meatos. Pero ¿en qué parte de la nariz van a estar los receptores de las sustancias químicas? En las mucosidades, biólogo. Bueno, la mucosidad es un polisacárido, es un mucopolisacárido, ¿no? No, en las células que están arriba, en las mucosas, quisiste decir, no en las mucosidades, sino en las mucosas. La mucosa es donde están los canales, que la parte superior de la nariz tiene un conjunto de canales. Allí están las células receptoras. Esas células receptoras tienen muchísimas sensores. Entonces, cuando un sensor particular se activa, yo soy capaz de oler
flores, oler sustancias ácidas, sustancias ácidas, sustancias de distinta naturaleza. Entonces, lo curioso es que la célula es capaz de tener ese montón, son centenares o miles de receptores que tiene distintos. Dependiendo de cuál se active, nosotros vamos a sentir un olor determinado. ¿Se entendió esa parte? Yo tengo 100 receptores. Los perfumes tienen distintas aromas. Entonces, dependiendo del perfume, yo voy a activar unos receptores u otros. Y voy a distinguir entre un perfume y otro. Pero fíjense, la cantidad de receptores es lo que me permite distinguir entre todas las distintas tonalidades de perfume que puede haber en una perfumería. O flores, ¿no? Yo voy oliendo distintas flores, van a oler diferente. Pero son los receptores en mi nariz los capaces de diferenciar uno de otro. Ahora, la misma célula receptora, lo único que es estimulada por distintos tipos de receptores. ¿Se entendió eso? Dime, Valeria. No, ¿podría repetirlo? Ok, fíjense, la nariz tiene células receptoras en la membrana, en la mucosa nasal, en la parte de arriba de la nariz. Pero una misma célula tiene muchos tipos de receptores. Entonces, aunque yo tengo, bueno, obviamente millones de células allí, pero cada célula tiene a su vez muchas, los receptores son proteicos que me reciben sustancias específicas. Esas sustancias específicas son las que me producen el olor. Cuando yo tengo una sustancia, un ácido, por ejemplo, una botella de vinagre, esa me libera el ácido acético. El ácido acético es recibido por la nariz por unos receptores especiales y yo siento que estoy respirando ácido acético. También puedo respirar otro ácido o puedo respirar un aldehído y que sabe como a manzana. Los aldehídos suelen saber como a manzana, ¿no? A jugo de manzana. Entonces, una misma célula es capaz de percibirme distintos olores porque sus receptores son muy diversos. En la superficie de la membrana de las células olfativas tenemos miles de receptores distintos que me captan distintas sustancias. Entonces, la misma célula, pero me está captando distintas sustancias. Entonces, seguimos leyendo. Las células que no tienen los receptores correctos no pueden responder al mensajero y no son células blanco. Por tanto, una célula determinada puede ser una célula blanco para algunas moléculas mensajeras, pero no para otras, dependiendo de los receptores que tenga. Entonces vimos en la oxitocina que las células del músculo de la vagina son solamente capaces de responder ante la presencia de oxitocina y expandirse porque la oxitocina es liberada cuando el parto va a ocurrir. Hormonas locales. La histamina, liberada como parte de las respuestas alérgicas e inflamatorias. Las citocinas, mediante las cuales las células del sistema inmune se comunican entre sí. Prostaglandinas son ácidos grasos modificados de 20 carbono, por ejemplo, provocan la dilatación del cuello uterino durante el parto. Contribuyen a la inflamación, estimulan las terminaciones nerviosas del dolor. La aspirina y el ibuprofeno inhiben la producción de prostaglandinas y alivian el dolor. Pero vemos que las prostaglandinas tienen muchas funciones, no solamente están asociadas al dolor, sino que también están asociadas a la dilatación del cuello uterino, así como la oxitocina. Las hormonas endocrinas son moléculas mensajeras producidas por las glándulas endocrinas. Una glándula endocrina puede ser un racimo de células bien definido, cuya función principal es la secreción de hormonas, como en el caso de las glándulas tiroides o hipófisis. De manera alterna, una glándula endocrina puede estar conformada por racimos de células o inclusive por células individuales dispersas integradas en órganos que tienen varias funciones, como el páncreas, el estómago, los ovarios o los testículos. Entonces vemos que no necesariamente una glándula endocrina es un conjunto de células unidos, sino que puede ser células individuales que están dispersas, pero me van a producir
una determinada hormona. Las células secretan sus hormonas en el líquido extracelular que rodea los capilares. Las hormonas se difunden en los capilares y se transportan a todo el cuerpo por el torrente sanguíneo. Pero ya vemos, no importa que esté en el torrente sanguíneo y llegue a todo el cuerpo, solamente van a responder a aquellas células que tienen los receptores adecuados. Una hormona en el torrente sanguíneo llega a casi todas las células del cuerpo, pero solo pueden responder a aquellas con receptores capaces de unirse a esa hormona específica. La hormona oxitocina, por ejemplo, estimula la contracción de los músculos del útero durante el nacimiento, porque estas células musculares tienen receptores que se unen a la oxitocina. Sin embargo, la oxitocina no hace que la mayor parte de otros músculos del cuerpo se contraigan porque sus células no tienen los receptores que se requieren. Los cambios inducidos por las hormonas pueden ser prolongados e irreversibles, como en el inicio de la pubertad o en la transformación de una oruga en mariposa. Por lo general, los cambios son temporales y irreversibles y ayudan a regular los sistemas fisiológicos del cuerpo de los animales en un periodo de segundos a horas. Ya habíamos visto que un ruido puede provocar una reacción en cadena de varias hormonas, entre ellas la liberación de la insulina, preparando al organismo a tener más energía y poder correr, poder salvarse de una amenaza. Pero también otra hormona es la hormona de la icdisis. La icdisis es el cambio de caparazón en los artrópodos. Entonces, esa, una vez que se libera, provoca cambios irreversibles. Se libera la hormona que provoca la icdisis, se inicia el proceso entonces de formación de una cutícula, eventualmente el artrópodo va a salir del caparazón viejo y se va a formar un caparazón nuevo, más grande. Si es un animal terrestre, se hincha con aire; si es un animal acuático, se hincha absorbiendo agua. Pero va a ser un animal distinto porque va a ser más grande. Entonces vemos que ese cambio, aunque fue inducido por hormonas, es un cambio irreversible. Igualmente lo vemos en la pubertad, cuando las niñas y los varones maduran. Ellos tienen una hormona, una serie de hormonas que se van a liberar y van a provocar primero la maduración de las células germinales. Las niñas empiezan a menstruar, los varones empiezan a eyacular, hay surgimiento de pelo, de vello, que los niños eran lampiños y de repente le empieza a salir pelo en la región púbica, en el pecho a los varones, en la región púbica a las hembras también. La voz cambia. Otra hormona que es la hormona de crecimiento también provoca pues las células se alarguen y provoca cambios irreversibles, ¿no? Entonces vemos que la insulina son cambios temporales. Ya va, disculpen que me cambió de posición en la cámara. Ok, entonces se entendió que las hormonas pueden inducir cambios temporales o cambios permanentes. Naturaleza química de las hormonas. La diversidad química de hormonas en los vertebrados. Vemos aquí, por ejemplo, las hormonas que derivan de péptidos y proteínas. Son sintetizadas a partir de múltiples aminoácidos. Vemos la oxitocina, que tiene pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 aminoácidos y tiene un doble enlace con la cisteína. Pero doble enlace no, los azufres de la cisteína pues cierran este ciclo y le dan ese carácter cíclico a la hormona a la estructura de la oxitocina. Vemos derivados de aminoácidos sintetizados a partir de 1 o 2 aminoácidos. Por ejemplo, la noripinefrina, bueno, tiene un anillo y tiene una molécula 1, 2, bueno, tiene una amina, tiene un eteno, tiene una amina y un metilo al final. La tiroxina deriva del aminoácido tirosina. Tiroxina con X es la hormona. Tirosina es el aminoácido. Entonces, a partir del aminoácido, la hipófisis de nuestro cuerpo forma la hormona tirosina. Fíjense que tiene 1, 2, 3, 4 átomos de yodo.
Si no hay yodo, la tirosina no se puede formar. Los esteroides son sintetizados a partir del colesterol, la testosterona y los estrógenos. Todos son de estructura similar al colesterol y como tiene naturaleza grasa, es no polar, la testosterona y los estrógenos penetran dentro de la célula. Hay otras moléculas, otras hormonas que son de naturaleza proteica, son muy grandes, no pueden entrar a la célula por su tamaño. Entonces ellas actúan a nivel de la superficie celular, mientras que otras, como la testosterona y el estrógeno, penetran dentro de la célula porque pueden atravesar la membrana plasmática, la doble capa grasosa, la pueden atravesar. Hay otras como la norepinefrina, es un neurotransmisor. Entonces ella se libera del axón hacia la dendrita de una célula y permite la generación del impulso nervioso. Ok, entonces se entendió la naturaleza química de las hormonas. Algunas son proteicas, otras son derivadas de aminoácidos y otras son derivadas de las grasas, del colesterol. Origen evolutivo de las hormonas en vertebrados. Las moléculas utilizadas para las hormonas endocrinas en los vertebrados a menudo son evolutivamente ancestrales. La insulina se encuentra también en protistas, hongos, o sea, en protozoarios, hongos y bacterias, aunque se desconoce la función de la insulina en la mayoría de estos organismos. La hormona tiroidea, la tiroxina, se ha encontrado en invertebrados como gusanos, insectos y moluscos que no tienen glándula tiroides, pero la hormona está allí. En los pocos casos en que se sabe cómo funcionan las hormonas en las células de los invertebrados, se debe a que los mecanismos son similares a la de los seres humanos y otros vertebrados. Sitio de unión a la célula blanco. Los receptores para las hormonas se encuentran en dos ubicaciones generales en las células blancas. En la membrana plasmática, las hormonas proteicas, por ejemplo, son muy grandes y necesariamente son recibidas en la membrana plasmática. O dentro de la célula, en el citoplasma o el núcleo. Los esteroides que ya les dije que podían atravesar la membrana plasmática y su receptor va a estar o en el citoplasma o directamente en el núcleo, dentro del núcleo. Entonces, aquí vemos mecanismos de actuación de la hormona. Esta parte apenas vamos a hablar muy brevemente, porque luego ustedes lo van a desarrollar a través de seminarios, donde van a poder hacer las exposiciones de manera mucho más profunda. Entonces, aquí vemos una hormona proteica, su receptor está a nivel de la membrana plasmática, entonces dice, la hormona se une a un receptor en la membrana plasmática de una célula blanca. Vemos que el receptor tiene esta estructura, la hormona tiene una forma que va a encajar en esta estructura y la unión hormona-receptor activa una enzima que cataliza la síntesis de un segundo mensajero como el AMP cíclico. Vemos que la enzima sintetizadora del AMP cíclico está aquí. Ella estaba en fase inactiva, aquí la vemos aquí abajo. El receptor tiene pegado la enzima, pero esa enzima está inactiva. Se va a activar en el momento que el receptor recibe la señal y ella produce el AMP cíclico en función del ATP. El ATP, tengo un segundo mensajero en la membrana plasmática. Bueno, la enzima inactivada, el segundo mensajero activa otras enzimas. O sea, cuando el AMP cíclico se libera en el citoplasma, esta enzima inactivada se activa y ella entonces toma las enzimas activadas, catalizan reacciones específicas en un reactante y se transforma en un producto a través de la enzima activa. Entonces vemos que es una cadena de señales desde que el receptor llega, activa la enzima que me produce el AMP cíclico, el AMP cíclico me activa otra enzima que es la que me produce la reacción. Esto pudiera ser la liberación de insulina, por ejemplo. Bien,
Vamos entonces ahora al otro tipo de mensajero, aquel que es capaz de atravesar la membrana plasmática porque tiene la posibilidad de hacerlo, ya que es de carácter grasoso. Entonces es capaz de penetrar la membrana plasmática. Entonces dice, una hormona esteroide difunde a través de la membrana plasmática. La hormona se une a un receptor en el núcleo o a un receptor en el citoplasma que la lleva al núcleo. El complejo hormona-receptor se une al ADN y hace que el ARN polimerasa se une a un sitio promotor cercano para un gen específico. 4. La ARN polimerasa cataliza la transcripción de ADN en el ARN mensajero. Y una vez que tenemos el ARN mensajero, él sale del núcleo y va a sintetizar en el ribosoma. Ahí está el ciclo. El ARN mensajero sale del núcleo, luego se une a un ribosoma y dirige la síntesis de una proteína específica. Entonces vemos que el esteroide penetra en el citoplasma, penetra por el poro nuclear, se une a un receptor, el receptor estimula el ADN que se va a abrir, permitiendo que el ARN polimerasa pueda sintetizar un ARN en un pedacito del ADN específico, que es el gen. Ese gen pues me va a formar el ARN va a salir del núcleo y me va a ir al ribosoma donde va a sintetizar una proteína nueva. Y bueno, entonces aquí vemos que estos dos tipos de hormonas, las hormonas muy grandes necesariamente tienen que tener sus receptores en la membrana celular, y las hormonas más pequeñas de naturaleza grasa pueden penetrar y tienen receptores o en el citoplasma o en el núcleo. Las reacciones varían dependiendo de la hormona, el segundo mensajero y la célula blanco. Por ejemplo, la epinefrina, también llamada adrenalina, estimula la síntesis de AMP cíclico tanto en las células del músculo cardíaco como en las células del hígado. Sin embargo, el aumento en AMP cíclico actúa de manera diferente en ambos tipos de células. El AMP cíclico provoca que las células del músculo cardíaco se contraigan con más fuerza, mientras que las células hepáticas activan las enzimas que degradan el glucógeno en glucosa. Las células hepáticas responden también a la insulina, pero a través de diferentes receptores y reacciones intracelulares. La insulina activa las enzimas y estimula la transcripción de genes, dando lugar a la eliminación de la glucosa de la sangre y la conversión de esta en glucógeno. ¿Qué es la retroalimentación positiva y negativa? La liberación de la mayoría de las hormonas se controla mediante retroalimentación negativa. La retroalimentación negativa es una respuesta a un cambio que tiende a contrarrestar este y a restaurar el sistema a su condición original. Por ejemplo, supongamos que si corremos varios kilómetros en un día soleado y cálido y que perdemos casi 1 litro de agua a través de la transpiración. En respuesta a la pérdida de agua del torrente sanguíneo, la glándula hipófisis libera una hormona antidiurética que hace que los riñones reabsorban agua y produzcan orina concentrada. En algunos casos, la liberación hormonal se controla de manera temporal por retroalimentación positiva, en la cual la respuesta a un cambio aporta una mejoría a este mismo. Por ejemplo, las contracciones del útero al inicio del parto empujan la cabeza del bebé contra el cuello uterino. Es decir, que el niño cuando va a nacer impulsa con su cabeza, toca, el niño, la madre, hace contracciones y hace que la cabeza del niño toque los músculos de la vagina. Esos músculos, a su vez, generan unos estímulos a la hipófisis que va a liberar más oxitocina, y entonces ahí tenemos una retroalimentación positiva. Cuanto más el niño toca con su cabeza los músculos de la vagina, más oxitocina se libera. Mientras que la retroalimentación negativa es la que vemos, por ejemplo, en el tanque del el aljibe de la casa de ustedes. Dayana, ¿en tu casa hay tanque arriba o el tanque está sumergido? El aljibe está sumergido. Ambas están arriba, hay uno arriba y otro que está sumergido.
Ok, el que recibe agua de la calle es el sumergido, ¿verdad? Sí. Ok, entonces, ¿cómo funciona la retroalimentación negativa allí? En la medida que el tanque se va llenando, va activando un flotador. El flotador va cerrando el paso del agua de la calle y eventualmente cuando el tanque alcanza un cierta volumen de agua, el flotador llega a su máximo y tranca la entrada de agua de la calle. Eso es retroalimentación negativa. Pero si fuera al revés, como ocurre con la oxitocina, tendrías que el flotador, en la medida que se va subiendo por el mayor volumen, va liberando más agua. Es como si abriera la llave más fuertemente. Llega un momento en que, si eso ocurriera, el aljibe se llenaría de agua, empezaría a rebosarse, el agua saldría a la calle, ¿verdad? Sí, Dayana. Sí, biólogo. Ok, entonces por retroalimentación negativa, el aljibe de la casa de ustedes se cierra. Por retroalimentación positiva, el aljibe se llenaría y se rebosaría. Pero, ¿cuándo deja la oxitocina de producirse? En el caso del parto, cuando el niño sale del cuerpo de la madre. Mientras el niño está circulando por la vagina y va saliendo, él está retroalimentando positivamente a la hipófisis y cada vez se libera más oxitocina. Pero cuando él ya sale el niño del cuerpo de la madre, ya deja de haber retroalimentación y la oxitocina deja de producirse. Y eventualmente, pues la vagina de la madre se contrae y vuelve a su condición natural. Entonces no puede haber retroalimentación positiva indefinidamente. ¿Se dan cuenta, no? Ok. Entonces, ¿se entendió esto de la retroalimentación positiva y negativa? Dime, Valeria. Se entendió. ¿Sí o no? Dime, Sí. Valeria. Ok, seguimos. Hormonas e invertebrados. A ver, ¿qué hora es? Nueve 25. Bien. Entonces, los invertebrados tienen hormonas peptídicas y hormonas esteroides, así como algunas que pertenecen a clases químicas totalmente diferentes. En muchos casos, las hormonas de los invertebrados desencadenan mecanismos de señales similares a los utilizados por los vertebrados. La muda se controla mediante la hormona esteroide ecdisona, u hormona de la muda. Conforme la cutícula vieja se aprieta, las células sensoriales estimulan la liberación de otra hormona que provoca la secreción de ecdisona. Como muchas hormonas esteroides de vertebrados, la ecdisona actúa sobre los receptores localizados dentro del núcleo y afecta la transcripción de genes e inicia un proceso complejo en que las células epiteliales se separan de la vieja cutícula y secretan una nueva cutícula suave debajo de esta. Luego, el insecto expande su cuerpo y se llena de aire. Esto abre la cutícula vieja y estira la nueva para ajustarse al crecimiento futuro. Cuando el insecto emerge, deja atrás una cutícula con su forma, que es una exuvia. Eso es válido también para los cangrejos, las langostas, las arañas, los escorpiones. O sea, todos los artrópodos tienen el mismo sistema. La ecdisona se va a liberar en el momento que el animal ya adquiere un tamaño determinado y bueno, está controlado por el ciclo del día. O sea, hay un montón de cosas que controlan la producción de ecdisona, ¿no? Las feromonas son sustancias secretadas por los seres vivos con el fin de provocar comportamiento específico en otros individuos de la misma especie. Son un medio de transmisión de señales que pueden ser tanto volátiles como no volátiles. En caso de moléculas para la comunicación interespecífica, se utiliza el término alelomonas. Eso lo habíamos estudiado con el sensum, el quorum sensum, ¿se acuerdan? Cuando las bacterias
llegan a un momento en que alcanzan una densidad determinada, producen unas sustancias que desencadenan una reacción y se hacen más tóxicas. Entonces, esto también es a través de su comunicación celular, ¿no? El quorum sensing, ¿no? Muchas especies de plantas y animales utilizan diferentes aromas o mensajes químicos como medio de comunicación, y casi todas envían uno o varios códigos de este medio, tanto para atraerse o rechazarse sexualmente, como para otros fines. Algunas mariposas, como los machos de Saturnia piri, son capaces de detectar el olor de la hembra a 20 kilómetros de distancia. O sea, las feromonas son sustancias que atraen, que provocan un comportamiento determinado en individuos de la misma especie. Entonces, por ejemplo, la mariposa hembra libera la feromona al aire, y el macho pues es capaz de detectarla y va a contracorriente buscando a la hembra, ¿no? Esta técnica también del uso de feromonas se emplea para controlar insectos. Si yo conozco cuál es la feromona que me atrae una plaga determinada, yo puedo utilizarla colocando trampas, por ejemplo, con insecticida, y le coloco en la parte externa de la trampa una papel impregnado con la feromona, de tal manera que los insectos son atraídos a la trampa, y una vez que están allí, pues quedan expuestos al insecticida, y de esa manera pues controlan los insectos, ¿no? Alelomonas. ¿Cómo interpretarán ustedes, por ejemplo, el olor de las flores? ¿Cuál es la finalidad del olor de las flores? Dime, Alison. Alison, abre el micrófono. Atraer insectos para que polinicen. Ok, entonces fíjate que aquí tú tienes una molécula que es producida por una planta orientada a otro ser vivo distinto. Por eso lo llamamos alelomonas, ¿no? El olor de las flores lo catalogaríamos como alelomonas. Su función es atraer insectos, y obviamente la función es la polinización, ¿no? ¿De qué otra manera las plantas atraen insectos? Por el color. El color de las flores y también la morfología, ¿no? Ok, entonces, ya muchas especies de plantas y animales utilizan diversos aromas o mensajes químicos, medio de comunicación, uno de varios códigos, ok, algunas mariposas, ok, ya, listo. Esto ya lo vimos. Bien, entonces, en el caso del cuerpo humano, tenemos las principales glándulas endocrinas. El hipotálamo produce la ADH, la oxitocina, la hormona reguladora para la hipofisis anterior. La glándula pineal produce melatonina. La glándula hipófisis anterior, produce
la ACTH, TSH, GH, PLL, la verdad es que hay algunas que las hormonas luteinizantes, por ejemplo, LH, la hipófisis posterior produce la oxitocina y la ADH. O sea, el hipotálamo produce es capaz de producir la ADH y la oxitocina, y la hipófisis también. La glándula tiroides produce la tiroxina, la calcitonina, el timo produce las timosinas, las glándulas adrenales encima del riñón, una a cada riñón. La médula produce la epinefrina, la norepinefrina, mientras que la corteza produce la glicocorticoides, como el cortisol, la mineralocorticoides, la aldosterona, la testosterona. Luego las células del páncreas, de los islotes de Langerhans, produce la insulina y el glucagón. Luego vamos por arriba, las glándulas paratiroides, en la superficie posterior de la glándula tiroides, la hormona paratiroidea, el corazón, péptido natriurético auricular. Los riñones producen la eritropoyetina. El tracto digestivo, hay varias hormonas. Para mí, esto era nuevo. Claro, cuando empecé a editar este curso, me enteré que el intestino, inclusive las células del tejido adiposo, también produce hormonas. Cada día los adipocitos, por ejemplo, producen la leptina. Las gónadas, los testículos producen los andrógenos, en especial la testosterona, y los ovarios, los estrógenos como la progesterona. Pero vemos que las células del riñón, las células adrenales, también producen la testosterona. O sea que no necesariamente una glándula específica es capaz de producir una sola hormona, sino que yo puedo tener varias glándulas produciendo las hormonas. Ok, esto se entendió, ¿verdad? Bueno, esta parte a lo mejor la han visto en biología general, o desde que están en bachillerato lo han visto también, o la formación general que tienen las personas, ¿no? Que las distintas glándulas del cuerpo pues producen distintas hormonas, ¿no? Todas las células reciben y responden a las señales de su entorno. Incluso las bacterias más simples sienten y se trasladan hacia altas concentraciones de nutrientes, como glucosa o aminoácidos. Muchas bacterias y eucariotas unicelulares también responden a moléculas de señalización secretadas por otras células, permitiendo la comunicación célula-célula. El apareamiento entre células de levadura, por ejemplo, es señalado por péptidos que son secretados por una célula y se unen a los receptores en la superficie de otra. Es en organismos multicelulares, sin embargo, que la comunicación celular alcanza su nivel más alto de sofisticación. Mientras que las células de procariotas y eucariotas unicelulares son en gran parte autónomas, el comportamiento de cada célula individual en plantas animales multicelulares debe ser cuidadosamente regulado para satisfacer las necesidades del organismo en su conjunto. Entonces, el apareamiento entre células de levadura, en las bacterias, el quorum sensing, estas cosas se han venido descubriendo recientemente, ¿eh? O sea, hay cosas que estamos viendo que son de descubrimiento desde hace muy poco tiempo, ¿no? Y también, así como veíamos el quorum sensing, que era la liberación de sustancias, una vez que las células bacterianas alcanzan una densidad determinada, también tenemos el quorum quenching, que es la respuesta del organismo a esos estímulos para impedir que el quorum sensing se establezca, ¿no? Entonces, ¿cómo se logra la señalización? Se logra por una variedad de moléculas de señales que se secretan o expresan en la superficie de una célula y se unen a receptores expresados por otras, integrando y coordinando las funciones de las muchas células que conforman el organismo tan complejo como los seres humanos. La unión de la mayoría de las moléculas de señalización a sus receptores inicia una serie de reacciones intracelulares que regulan prácticamente todos los aspectos del comportamiento celular, incluyendo el metabolismo, el movimiento, la proliferación y la supervivencia y la diferenciación.
Comprender los componentes moleculares de estas señalizaciones intercelulares y cómo se regulan se ha convertido así en un área importante de la investigación en biología celular contemporánea. El interés en esta área se acentúa aún más en el hecho de que muchos tipos de cáncer surgen como resultado de una avería en la señalización de las vías que controlan la proliferación celular normal y la supervivencia. De hecho, muchos de nuestros conocimientos actuales sobre los mecanismos de señalización celular han venido del estudio de células cancerosas. Un ejemplo sorprendente de la interacción fructífera entre medicina e investigación básica en biología celular y molecular. Las células utilizan una matriz grande y compleja de diferentes vías de señalización. Diferentes tipos de moléculas se usan como transmisores en organismos multicelulares que varían en estructura y función, desde simples gases, como el etileno, hasta proteínas. El etileno es una hormona vegetal, ¿no? Y es la que provoca la maduración de las frutas. Las vías de comunicación pueden ser células cercanas, neurotransmisores entre neurona axón o en la comunicación paracrina o autocrina, linfocito T o célula cancerosa, o a grandes distancias como en la comunicación endocrina. Entonces aquí yo tengo a la derecha, tengo una hormona que me libera en el tracto, en el corriente circulatorio, y tengo entonces un receptor a distancia. O tengo una activación paracrina, donde una célula muy cercana a la otra me libera la sustancia y esta me activa otra célula. O a veces la señalización es autóctona, donde yo tengo la liberación y me estimula el propio receptor en la célula. Ya va. Un segundo, que me está llamando el rector del tecnológico. Bien. Ok. Yo más que seguir ahondando en el tema, yo lo que quisiera es oír comentarios de ustedes, porque tenemos todavía el miércoles 3 horas de clase y no quiero agotar el material de estudio, porque si no el miércoles pues tendríamos problemas para conseguir material para la clase. Entonces el miércoles vamos a ver hormonas vegetales, estructurar las hormonas vegetales y algunas técnicas que hemos usado para producirlas en base a macroalgas. Eso lo vamos a ver el miércoles. Ustedes han visto lo que significa un déficit hormonal. Muchas veces las personas que son muy obesas, ¿a qué creen que se debe ese problema? Dime, Ariel. Ariel, abre el micrófono. Tal vez no hay un buen procesamiento de el alimento y retención de grasa. Ok, eso puede ser. Pero, ¿qué hormona está asociada a la retención de grasa y en general al, al control del alimento? ¿Alguien lo sabe?
Bueno, el silencio me demuestra que no lo saben. La tiroides. La tiroides produce la tiroxina y la tiroxina tiene que ver con el proceso, cómo nosotros procesamos el alimento y cómo lo retenemos. Entonces, el hipotiroidismo conduce a que las personas pueden ser muy obesas. El hipertiroidismo, por otra parte, las personas pueden ser eh, muy flacas. La gran producción de tiroxina puede conducir a un metabolismo acelerado y la persona pues permanece en una condición de delgadez durante mucho tiempo, ¿no? Eh, entonces, eh, estas fallas en la tiroides pues conducen a estas situaciones tan particulares que afectan a unas personas y las afectan de una manera muy dramática, ¿no? Lo hemos visto a veces en YouTube o en la televisión, personas extremadamente gordas. eh, ahora, curiosamente, yo lo que veo es que usan más bien que tratamientos hormonales. ¿Qué es lo que usan para controlar la gordura? Ariana, ¿qué conoces tú? A lo mejor has tenido algún familiar o algún artista famoso que solía ser gordo y de repente aparece en televisión eh, flaco como una persona perfectamente normal. Y uno se sorprende, ¿no? Porque uno estaba acostumbrado a verlo gordo o verla gorda y de repente la vemos con unas tallas muy delgadas, ¿no? ¿Cómo se llama ese procedimiento que usan? Ariel, ¿no te acuerdas? Ariana. Caramba, ninguno de sus, no tienen familiares que le hayan hecho este procedimiento en el estómago, que les reducen el estómago. No biólogo, pero sí he visto, o sea, sí he escuchado. Ya. Puede que eh, liposucción. Ok, la liposucción también funciona, pero fíjate que el, hay un mecanismo de nuestro cuerpo que provocó una acumulación excesiva de grasa. Eso tiene que ver con un problema hormonal. Entonces, una manera mecánica de eliminar la grasa es liposucción. Eh, o también a base de dietas, ¿no? Una dieta que provoque que el organismo reabsorba esa grasa y pierda volumen, ¿no? Pero un mecanismo más extremo es el acortamiento del estómago, ya sea porque le colocan una pinza o lo cortan, simplemente reducen el tamaño del estómago de tal manera que la persona se sacia muy rápido y de esa manera pues ingiere poco alimento y disminuye violentamente de talla, ¿no? Creo que llaman cirugía bariátrica, si no me equivoco, ¿no? Eh, pero curiosamente yo hubiera esperado un tratamiento hormonal, pero lo voy a consultar porque en lugar de tratar a los pacientes obesos con hormonas, lo tratan con cirugía bariátrica, alterando el tamaño del estómago. Es evidente que los resultados son dramáticos, ¿no? Eh, pero la pregunta es, ¿cuán estables, cuán permanentes son? ¿Puede la persona permanecer con esa talla reducida indefinidamente? A veces el reductor del estómago se rompe y tiene que volver a hacer la otra cirugía para volvérsela a poner. Porque si el estómago vuelve a su condición normal, la persona revierte a la ingesta de alimentos normal también y va a aumentar de peso, ¿no? Pero esta parte, ¿por qué no se ataca hormonalmente? Lo voy a consultar y el miércoles se los comento. Bueno, no hay ningún otro comentario. Les iba a preguntar, las personas son muy chiquitas. Han visto el enanismo, ¿verdad? Alison, ¿lo has visto? Sí, biólogo, yo sí he visto. Ok. ¿A qué crees que se produce, Alison?
Yo creo que se da cuando por la glándula hipófisis, cuando esta no produce, no hay una producción adecuada de la hormona del crecimiento. Exactamente. La hormona de crecimiento es la somatotrofina, es producida por la hipófisis y cuando no alcanza la producción adecuada, en el momento adecuado, porque sus cambios son permanentes, ¿eh? Entonces se produce una retención de la estatura, pero otras estructuras del cuerpo pues alcanzan la forma, la cabeza, por ejemplo, la voz de la persona no es una voz de niño, el tamaño es de niño, pero ni la cabeza tiene forma de niño, ni la fisonomía de la persona es de niño, ni la voz. Los otros caracteres se van a seguir produciendo como consecuencia del envejecimiento de la persona, pero la talla es lo que se atrofió. Entonces, yo hubiera esperado que en el momento que el pediatra o el padre del niño o de la niña se dan cuenta de que algo está pasando, que la niña no crece, deberían haber tratado hormonalmente el caso. Y sin embargo, a lo mejor fue descuido y por eso vemos que hay personas con tallas muy reducidas, ¿no? Inclusive en la televisión. Bien, entonces vemos que aquí hay procesos de alteraciones hormonales, sobre todo alteraciones de larga duración que podemos ver en personas muy flacas, personas muy gordas, personas enanas, personas muy altas. Un exceso de producción de la somatotrofina me provoca un gigantismo. Eh, Afortunadamente son casos raros, ¿no? La mayoría de las personas pues tienen tallas normales. eh, Algunos pues tenemos tallas un poco distintas, como mi persona o mi nieto. El otro día estaba en la feria y me era muy fácil saber dónde estaba mi nieto. Bastaba con mirar el horizonte y una cabeza que sobresalía era la de él, porque la mayoría de sus amigos pues son de menor estatura. Entonces, bueno, pero eso es otro problema distinto. Eso es ya variabilidad dentro de la población, pero dentro de la normalidad. Mi familia es española eh, y en España pues las tallas son un poco más altas que las tallas del continente americano. Cuando llegaron los españoles aquí, se dieron cuenta que los indígenas eran de tallas más o menos reducidas, aunque también había indígenas mucho más chiquitos, otros mucho más altos, ¿no? Hay también una variabilidad entre los indígenas. Bien, tengo un chat. Ah, bueno, la liposucción me decía Ariana Parrales. Ok. Bueno, ¿algún otro comentario por parte de ustedes sobre este tema de hormonas y comunicación celular? Bueno, si no lo hay, entonces paramos la clase y nos vemos el día miércoles. Tenemos dos deberes. Espero que me haya enviado el deber 2. Esta semana tengo que ponerles el deber 3 porque necesitamos esa nota, pero el deber 3 será para la semana que viene, la semana del examen. El examen pues solamente abarca el tema 1 y 2.
es decir, el tema introductorio y la energía, mitocondrias, cloroplastos, peroxisomas. Cualquier cosa, me escriben, me comentan, yo les he estado mandando material. Hoy les mandé un material que me pareció muy interesante, pero lo vamos a estudiar en el tema 4. Pero son cosas, algunas cosas se acaban de descubrir y se las paso enseguida, ¿no? Anteriormente les pasé uno que el profesor Pico comunicó a todos los docentes, como era, los alimentos que produzcan la metástasis, alimentos, las grasas saturadas como inductores de la metástasis en cánceres. Eso se lo pasé a todos los estudiantes, como nos lo pasaron a todos los profesores. Son cosas que a veces se sospechaban, pero no se tenía seguridad. Pero ahí surgen estudios donde ya soportan con datos una hipótesis determinada, y en este caso soportaron con datos que las grasas saturadas estimulan la metástasis en cánceres. Y es la metástasis lo que provoca la mortalidad. Porque una persona puede tener un tumor, pero un tumor en la piel, por ejemplo. Una bolita en la piel, pues no tiene mayor problema. Pero esa bolita, pues es uno de los cánceres más terribles, los carcinomas, porque se expanden y empiezan a provocar inflamaciones en cualquier parte del cuerpo. Entonces, es la metástasis la que nos mata, no es el cáncer de por sí, ¿no? Entonces, justamente se vio que las grasas saturadas, en particular el aceite de palma, el ácido palmítico, era un inductor de la metástasis en cáncer. Hacía que la célula se volviera mucho más agresiva. Entonces, es importante saberlo porque la dieta de un paciente canceroso tiene que ser controlada pues más estrictamente. Bueno, jóvenes, entonces si no hay comentario de parte de ustedes, paramos la clase aquí y nos vemos el miércoles a las 9. Hasta luego. Profe, Ariel, yo tengo una pregunta. Dime, Ariel, dime. Entonces nosotros con usted no vamos a realizar ningún tipo de práctica. Bueno, yo tenía pensado hacerlo, pero y me estaba poniendo de acuerdo con el profesor del Valle, Darío del Valle, para usar el laboratorio. Iba a hacer unas prácticas con obtención de cromosomas, pero ahora está paralizado todo, ¿sabes? Después que descubrieron los 11 casos de COVID en la universidad, pues el rector tomó la decisión drástica de mandar a todo el mundo para su casa. Entonces las prácticas que estaban programando ya no son posibles. Hasta el 21. El 21 nos va a decir el rector qué decisión toma. Entonces todavía no sabemos, Ariel. Yo espero que sí podamos hacer alguna práctica, pero vamos a esperar al 21, que es dentro de 6 días. Listo, biólogo. Bien. ¿Otro comentario, otra pregunta? ¿No hay? Bueno, entonces nos vemos el miércoles. Hasta luego.